Hola, ¿cómo andan amigos? Acá Nicolás Igarzábal. Bienvenidos a una nueva entrevista acá de Entrevistas Quid en el canal cultural de la revista Quid. Hoy nos convoca este libro que tenemos por acá, flamante libro, algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati, escrito por Sergio Marchi, editado recientemente por Sudamericana. Y tenemos la suerte, mirá qué casualidad, de tener al autor acá conmigo. Hola Sergio, ¿cómo andás? Hola Nico, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. ¿Estás contento con con tu nuevo librito? Sí, ¿Con la contentísimo edición, con con la todo? lectura. Veo que están ¿Está dando muy fresco? bien. Se agotó en la Feria del Libro, hubo Eh, que reponer. Ya hay varias librerías. Me dicen, no tengo más, no tengo más. Vamos bien. Buenísimo. Bueno, quisiera saber un poco para empezar de la trastienda, backstage, cocina, a vos que te gusta cocinar justamente. Vamos a hablar un poco de la cocina de este libro. Pero me contás un poco cómo se encara, cómo vos tenés libro de Papo, de Spinetta, cómo encaraste este libro de Cerati, teniendo en cuenta que de Cerati hubo siempre mucho interés, hay biografías, documental, hay otros libros. ¿Por qué lado la encaraste vos? ¿Cómo la llevaste? Mirá, yo primero encaré, en este caso, por el lado de conectar con Gustavo, con la obra. Si bien la conozco bastante exhaustivamente, no es lo mismo cuando escuchás un disco por placer o por trabajo crítico que cuando lo escuchás con respecto a un libro. Porque vos tenés que imaginarte, bueno, el disco es una pieza, cómo va a encajar con las otras, no dónde ponerla porque va cronológicamente, aunque hago algunos saltitos en el tiempo para marearlo un poco al lector. Y a veces hay referencias al pasado, porque hay veces que para entender el presente que vos estás narrando tenés que ir algún tiempo atrás, justamente. ¿Es verdad? Entonces, lo primero es conectar, después, bueno, decidir, hablar con la familia, ver qué onda en este caso. Bueno, ellos no querían una biografía oficial, así Ujú. que decidí hacerla yo por mi cuenta y ver, digamos, como conocí el mundo Soda Stereo bastante De los bien, 80, de los inicios. de los 80 ni conocía toda la crew, entonces yo sabía que iba a tener acceso a esa gente y que se iba a copar, y la verdad es que fue muy lindo volver a hablar con un montón de amigos, y sobre todo en pandemia, Nico, porque la De pandemia verdad. era como que hay disponibilidad para hacer cosas a distancia, no tenés que moverte tanto, en- mucha gente con más tiempo disponible. Entonces eso me permitió avanzar rápido con un tramo de entrevistas. Y la verdad es que fue un laburo muy intenso, sobre todo después cuando fue la hora de escribir, me dijeron, salimos en mayo. Bueno, sí, está bien, pero Wow. entregaste en febrero. Y Ajá. ahí hubo que meterle. Pero Es- eso también es parte a veces del libro. Si vos escribís con Voy, un plazo muy lejano, te tomás tu tiempo y después corres. Y si tenés un ujú, plazo cercano, también corres. voy. Y en cuanto al proceso a investigación, entrevistas, escritura, reescritura, ¿cómo te ordenás eso? ¿Tenés cierta rutina? ¿Se va armando o le metes todos los días un poquito? No, hay una rutina, porque primero tenés que investigar y de la Sí. investigación sale el libro. Entonces, Ujú, las notas, lo que vos investigás, lo que escuchás, qué vas a ver, tal cosa, fechas que coinciden, fechas que no coinciden. ujú, Entonces, todo eso te va armando como un camino. Pero siempre es la investigación primero, la escritura después, la ujú. corrección y la entrega y simultáneamente ver el tema fotos. Que en este caso, como Totalmente. los libros tienden a tener menos fotos, Sí. fue más fácil. Y yo en el tema fotos no tengo, digamos, tanta paciencia. Bueno, hablamos con Ujú. distintos fotógrafos, ¿viste? Algunos pedían un disparate, pero por suerte tenemos a tres buenos fotógrafos que son Damián Benetucci, Carlos Sí. Sánchez de Venezuela, que tiene la última foto en vivo de Gustavo En Cerati, Caracas. Sí. en Caracas, sí. Que una linda página con Gustavo cuando comienza ese show y cuando lo termina, que está de negro y después de blanco, y con Charlie Piccoli, que es un fotógrafo con el que yo exactamente a esa me refiero. Y de niño, tenés fotos de Cerati bebé y hasta el último show. Sí, sí, bueno, Está la idea buenísimo. es, digamos, abarcar eso, y arrancamos ahí con esa foto que me mandó una exnovia de él, Ahí va.
hasta tenía el año, dije, maravilloso, y tenía los rublos ya. Hermoso. Entonces, Y el orden siempre es más o menos parecido, pero las circunstancias van cambiando de libro a libro. totalmente. ¿Y qué proceso vas disfrutando un poco más? ¿O cuál te gusta más? ¿Cuál es más? Las fotos engorrosas, obviamente, como bien decís, conseguir la foto, el crédito, que sea justo Sí. ese año. Sí. ¿Qué disfrutas más o cuál sufrís más? ¿Cuál padeces? La investigación antes de las notas. Bien. A mí me gusta investigar, meterme, perderme, escuchar tal disco. Ah, Gustavo escuchaba tal disco, pero bueno, ¿de qué, Ajá. qué más puede haber escuchado? ¿Viste? Armar algunas teorías que después las tenés que someter a la prueba del ácido y le preguntás, che, yo creo que esto fue así. ¿Fue así? Siempre te dicen, no, fue de otra manera. Y eso, bueno, ahí vas encontrando la verdad de la milanesa. Entonces ves si está Totalmente. cruda, cocida, para hacer con la metáfora culinaria. También hay autoarchivo, por lo que viví en otras tuyas que has tenido con encuentros Y que bueno, hay mucho archivo es parte de tu porque vida. mi carrera y la de Gustavo fueron contemporáneas. Eso quería saber. Entonces yo lo entrevisté muchas veces. Comencé en el 86 y lo entrevisté hasta el 2009. Entonces tengo un conocimiento del personaje y si puedo trabajar con mi propio material, tanto mejor. ¿Viste? No, Obvio. no me gusta mucho andar citando porque sentís como que le estás robando a uno, a otro, aunque es válido. Bueno, hay libros que citan todo y hay bueno, muchos libros tienen reportajes míos. Obvio. Incluso no sé Me si consta. el caso de Cerati, pero hay montones de libros donde tengo más citas que si estuviera en Tinder. Me consta. Sé gente que te cita mucho. Pero Sí, está por bueno vos porque he estado bien, bastante bien, te diré, en pero es parte algunos de tu vida, de tu momentos. carrera, digo, está buenísimo. ¿Cómo? Es parte de tu vida, de tu carrera, cuando vos recorres y podés recorrer la historia de Cerati a través de entrevistas tuyas que tuviste mano a mano con él, se le va armando como un caminito lindo. Sí, lo que noté, ¿sabes qué? Es que cuando charlaba con los compañeros de secundarios, que todos son muy buena onda, es Sí, como que había una vivencia compartida de haber transitado quizás en distintos barrios la misma historia, porque si escuchabas rock, viste, era un grupo reducido. Estoy hablando de los 70. Gustavo sí. hizo la secundaria del 73 al 77 y yo le hice del 76 al 80. Pero lo que se escuchaba, la rockería se movía más o menos igual, y si se escuchaban cosas más o menos parecidas, pero en la elección de lo que vos escuchás está como por ahí, viste, la influencia que después te va a nutrir como músico. En el caso de Gustavo, también en el mío, hay un corte contundente que es la llegada de The Police. En A el Gustavo 80, en eso le obras. tocó la cabeza y lo llevó como a cambiar de sistema y de modo de tocar, porque si no hubiera estado de Police, él venía por el lado de la música más compleja, medio azota ya, Ujú. acercándose peligrosamente al jazz rock. Y de Es verdad. Police le da como otro ángulo y ahí él se enamora de la New Wave y comienza, digamos, la parte que va a desembocar en Soda Stereo. Hablamos del show de obras del 1980, diciembre. Claro, pero para él fue el show de New York City, a la vuelta de la Ah, casa. la discoteca, claro. Para mí fue obra, pero para él fue a la discoteca y no solo eso. Es Después fue verdad. al Sheraton con el auto del padre a ver si los enganchaba y consiguió que Sting le firmara algo. Muy bueno. Sí, visto la distancia, casi que The Police fueron como los Beatles de los 80 y Nirvana los Beatles de los 90, unos con los que cambiaron todo. Bueno, sí, son grupos que marcan, así como Led Zeppelin fue en los 70 o los Beatles en Por los eso. 60. Sí, Ahora en los para 2000, mí, bueno, hay más marcas personales, porque no puedo decir ni Arctic Monkeys podría ser, por ejemplo. Arctic Monkeys, Arcade Fire, Tame Impala por ahí, The Jack Strokes, White. eh, Jack Foo White. Fighters, sí, No, Jack White, digo. pero no hay un grupo excluyente, ¿viste? Como De verdad. antes. Igual en los 70, bueno, Led Zeppelin, lo escuchabas Deep Purple, hoy ya te ibas a la mano más satánica con Black Sabbath. Es verdad. Y Bueno, Gustavo no iba. Francisco, A Gustavo no le gustaba tanto Black Sabbath, pero era fanático de Zeppelin y sobre todo de Purple. es Él verdad. Sí, agarró el grabador del papá, que el padre era como él, de alguna manera. ¿Ves? Esas líneas familiares están muy presentes. Juan José Eh, era. ¿Cómo? Juan José, el padre. Juan José, exactamente. Juan José,
era un tipo que no era contador recibido, pero que buscaba como progresar en la vida. Entonces, él trabajaba en una empresa petrolera, en la parte contable, en eso, y en un momento comenzó a viajar y trataba de aprender idiomas, de aprender, para poder expresarse bien en inglés técnicamente hablando, que el petróleo tiene su complejidad. Entonces se compró como un grabador que te permitía aprender idiomas bajando la velocidad, y Gustavo después se lo choreaba y ponía el solo de La Estrella del Camino y lo sacaba nota por nota. Que es una Es verdad. anécdota conocida para no spoilear las que no son tan conocidas que están en el libro. Sergio, estamos hablando de Led Zeppelin y pensaba que en tu libro en un momento relacionás a, creo que Naturaleza Sangre con Led Zeppelin 3, como ese disco más tranquilo, acústico, que rompe un poco con el anterior, con Ahí Vamos en este caso. Sí, yo no lo vi de esa manera. Yo puse el Zeppelin 3 porque Gustavo me habló de ese disco. Por eso. Él buscaba como siempre cambiar, y en eso es muy parecido a Spinetta, que fue una de sus grandes influencias. De manera que Led Zeppelin 3 era un disco donde Led Zeppelin metía sonidos celtas, sonidos del Medio Oriente, y Gustavo se animaba por senderos que no había transitado, como cosas de la música country, que él después deformaba a su antojo. Entonces yo en esa nota lo cargaba y le decía, bueno, Fuerza Natural es tu disco country. Y él me decía, hay algo de eso, porque mis hijos fueron a Nashville y me trajeron algunos discos. Es Yo tengo la verdad. sospecha de que ninguno era de country, que el disco que lo afectó, que también me lo dijo, fue el de Robert Plant con Alison Krauss. Ah, ese está buenísimo. Pero Fuerza Natural tiene cosas como, qué sé yo, Tracción a Sangre, hay un A una homenaje, cosa folclórica. por ejemplo, Y una cosa, que, cosita folclórica también, que es como el country nuestro, el folclore, digamos. claro, pero este era country country, el nuestro es campo campo. Es verdad. Recién hablamos un poco de la infancia de él o su colegio, su formación, su secundaria. Y también, obviamente, recordés la universidad cuando conoce a Zeta y a Charlie, ¿no? Digo, a esos personajes, también esos compañeros suyos, Sí, esos también fue los muy encontré, importante. los entrevisté. Hubo una charla muy divertida de A4 con los dos mellizos Briones y con Chris Penn, que Chris Penn estaba en Canadá, vive en Canadá, porque Chris Penn entró a trabajar en la época en que estudiaban con Gustavo, estaban estudiando en El Salvador comunicación social, después se dividía en publicidad o periodismo. Gustavo no, creo que no llegó a las Estudié instancias. periodismo ahí, sí. Yo me decidí por periodismo ahí. En El Salvador. Y Gustavo, perdón, Chris comenzó a trabajar en Polygram. Entonces sacaba muchos discos nuevos, que él los repartía con los Briones, ¿no? Con Gustavo y con Zeta. Pero Gustavo y Zeta iban a la casa de Chris Penn a escuchar música. Y él razonaba qué cosa le gustaba a Gustavo, qué cosas le gustaban a Zeta. O sea que el ADN de Soda se pudo reconstruir muy bien. Eso está buenísimo, el Cerati universitario. Claro, pero digo, no era muy apegado a la universidad, yo estaba con la música en la cabeza. Es verdad, es verdad. Bueno, pero después ya después de la universidad, y después cuando empieza ya Soda, el primer shows y después el primer disco, hay una frase que me quedó dando vuelta que dice, creo que Adrián Taberna, el sonidista de ellos, que dice, ¿dónde comenzó la separación de Soda Stereo? El día que fueron a anotar a Sadaic las autorías del primer disco, ya dicen en el Sí, 84. sí, en el 84, yo no diría que Claro. comenzó la separación, No, pero pero ahí la frase quedaba claro, como metáfora está buena. De él. sí, pero ahí quedaba claro que, bueno, había un compositor nato que era Gustavo, y los demás también querían estar ahí. Z pensaba que el crédito tenía que ser grupal, porque las canciones se completaban en la sala, pero eso siempre es muy discutible. Eh, lo que sí creo es que eso terminó separándolos a lo largo del tiempo, porque se dio como una asimetría de ingresos, y no pudieron resolverlo. Los estudiantes de comunicación no supieron comunicarse. Justamente. Pero bueno, es muy buena esa frase y pensar eso. Aparte, como que el Sadaí con la figura esa no contempla un arreglador. Por ahí Cerati componía los temas y después el que le mete el arreglo del bajo, de la batería, por ahí no sé cuánto porcentaje le pones. Claro, es difícil. Una línea gris, es un Sí, pero lo gris. que pasa es que el arreglo no es una composición, es otra Por eso, cosa. por eso. ¿Viste? Y en esa época era más difícil porque vos no podías dividir, vos ahora podés dividir letra y música, que antes era la única división posible, y dentro de la letra y la música
porcentajes. Antes no se podía, entonces era más difícil. Y a veces firmaba alguno que no había hecho nada como para compensar alguna cosa. Esa parte de los enjuagues no la pude tener porque Zeta y Charlie no quisieron hablar para el libro. Sí. Cosa que yo por un lado esperaba, pero por el otro lado también con la relación buena que tengo con ellos dos, pensaba que podía ser bueno hasta para ellos, para que no primara solamente la idea de Gustavo. Pero quisieron guardar todo por si hacen un documental o hacer una serie. La serie de Netflix, la de Cerati, La de Cerati no van a tener que hacer serie de Soda, porque la de Cerati es de Gustavo. estaría bueno. Como la de La de Fito, Cerati la pueden hacer comprando los derechos de mi libro. es verdad. Ahí, de hecho, en los agradecimientos le agradeces a Zeta y a Charlie porque de alguna forma te liberó también no estar con ellos, no tener a ellos, es como te Les da más. agradecí. En los agradecimientos, sí, sí, de alguna forma a los que no participaron, porque te forja la identidad del libro. Está bueno eso, igual, te lo Ah, digo como algo bueno. no, no, lo que puse es que hay que. No me acuerdo qué puse ya. Si vos decís que lo puse, lo puse. Pero lo pusiste bien, como que la gente que no participa de una forma te forja por dónde querés ir, digamos, del Y estilo. los que dicen no forjan el carácter del libro. Que yo me Es, hubiera encantado que estuviera Melero porque me gusta conversar con él. sí. Pero él no habla de Cerati y después entendí por qué no habla de Cerati y obviamente lo conté de alguna manera. Ujú. Acá dicen agradecimientos a los que están presentes y a los que prefirieron el anonimato, incluso los que no quisieron participar, ayudaron a forjar el carácter de este libro. Y Me sí, gusta. porque las limitaciones que vos tenés y Te, el te modo de motiva más. expresarla, ¿viste? Te dan musculatura. Si Charlie y Z no quieren hablar, tenés que buscar el doble, es como buenísimo. No, Charlie Z no quiere hablar. Hay un montón de otra gente que estuvo ahí, que habló y que es como si hubieran hablado. Lo que pasa es que Por ellos eso. deben tener una idea de por qué Soda Stereo no pudo seguir adelante o qué pasó con tal disco, con tal cosa. Igual traté de ser justo, ¿no? Yo no hago esas cosas de que, si no querés hablar te voy a matar después en el libro. No, yo quiero contar No, la obvio. historia como fue. Y aparte la conozco bastante bien y es una historia muy documentada, muy transitada. El desafío era encontrar cositas nuevas. Y de a poquito las fui encontrando con las charlas, con las Re. conversaciones, con las repreguntas a lo mejor por WhatsApp cuando no entendés algo. El WhatsApp es una herramienta muy interesante porque te permite al toque, che, tal disco es del 86 o del 87. Lo grabamos en el 86, salió en el 87. Es verdad. Hay errores muy recurrentes en libros y en enciclopedias por esas cositas de un año que salió en diciembre, enero, Sí, todo el tiempo. aparte vos no tenés buena información, porque tampoco la tiene la grabadora, que me mandaron todas las fechas, todo, pero hay tantas ediciones de revisiones que no sabes cuál es la original, aunque por fecha debería ser una, decís el 87 y no te aparece. Entonces hay que tratar de reconstruirlo, pero digo, si sale en noviembre o en octubre del 87, la historia sigue siendo igual. Digo, Totalmente. una cosa Bueno, que vos, aprendes es no dejarte estancar el auto por esas cuestiones que son mínimas, ¿viste? Tratar bueno, sortearlas lo más precisamente, pero con elegancia. Si hay un ruidito de púa, sepan disculpar los lectores. vos en ese momento lo planteás, y es cierto que siempre hubo muy poco cuidado, muy poco amor por las ediciones, por los años, por los registros, por los Con la masters, estadística. es- Sí, sí, pero esto las es un poco cifras. mundial. Acá en los 70 no encontrás nada, en los 80 muy poco, en los 90 ya sí. En el mundo, en los 70 te cuesta algunos discos. ¿Cuándo salió, no sé, Even in the Quiet Moment de Supertramp? Y te diría agosto 77, ¿viste? Pero nadie lo tiene muy claro, no hay una fecha oficial. Es difícil. Recién que nombrabas a Melero, me quedé pensando en Melero, en Tuti González, en esa gente como satélite de Cerati que se fue rodeando y que hasta creó hasta unos celos, como decías ahí, que creó celos que estaba más con Cerati que con Melero, más que con Charlie y con Bueno, Z. sí, eso pasó porque Gustavo por ahí necesitaba un poco de tener un diálogo con otra persona que fuera diferente. No charlar siempre con Charlie y Z, ya habían hecho 4 discos. Y Melero, que es un tipo muy inteligente, que sabe mucho de música, que tiene así como esas técnicas medio Brian Eno Sí, para descontracturar algún proceso creativo,
le fue de gran ayuda a Gustavo. Yo creo que colaboraron muy bien. Después, bueno, no se pudo seguir, pero también yo creo que Melero debe haber querido saltar a otra cosa, porque no es un tipo que se quede en un lugar. No, pensemos que Gomelero fue la única persona que hizo un disco solista, así como compartiendo. Melero Cerati, el Sí, único, digo. sí, fue un disco Mirá muy qué lujo. interesante. Me acuerdo Está de buenísimo. yo estuve en la presentación para la prensa, que éramos tres periodistas ejecutivos de Sony, Gustavo y Daniel. ¿Mm? Es un disco experimental, casi que empieza la beta electrónica de él, empieza ahí, 92, ¿no? Colores Santos. Sí, sí, ahí A empieza explorar eso. la parte, digamos, más. Yo creo que absorben las influencias de Manchester, tardías, pero las absorben y le dan Sí, un toque de vuelta muy personal. Pero también la historia de la música y la historia de Gustavo en particular se ve como afectada por la tecnología. Vos tenés mucho. determinadas cosas, como por ejemplo el Ableton Live, que él le cambia la manera de componer. Y él buscaba no ir con la guitarra porque ya sabía que los dedos le iban para determinados lados. Y eso te habla bien, porque es un artista que busca evitar el cliché, que trabaja de otra manera. Se complica la vida para que vos escuches algo diferente. Eso yo me saco el sombrero. Es algo lindo que está en tu libro, que es como la tecnología de fondo, ¿no? Como todo el tiempo la va abrazando Gustavo, obviamente, pero con los 80, la modernidad, teclados, después samplers, hasta llegar a volver a los orígenes con Ahí Vamos, que es como el disco de guitarra, es como Gustavo vuelve a tocar la guitarra, como diciendo de rockear, ¿no? No, incluso Todo las ese camino ampliaba las guitarras también. ampliabas. Sí, No, todo, por eso. vuelve a tocar la guitarra y las ampliaba, pero ahí vamos, ya se empieza a gestar en el vivo de Siempre Soy. Ahí ya metía mucha viola. Y eso termina un poco en la tapa de Ahí vamos, que yo pensé que era un stencil, y me explicó el diseñador con quien también hablé, cómo era que él hacía las visuales de Siempre Soy, y en Siempre Soy, a medida que avanzaba la gira, el show comenzaba a parecerse menos al disco. Y Gustavo empezaba a pelar más guitarra, y se hacía como más rockero ese disco. Y eso fue alimentando el germen de lo que fue Siempre Soy, en la tapa y en la música también. Totalmente. Bueno, hay que nombrar obviamente a Bowie como otro referente camaleónico de Cerati, obviamente, ¿no? Es un tipo que Claro, está pero siempre cambiando. él no es un tipo que está así enfocado en Bowie. Gustavo está enfocado en mil cosas distintas al mismo tiempo. Es un melómano. Y yo lo que más recuerdo de mis charlas con él eran las discusiones musicales. Discutíamos mucho de música, de por qué tal cosa, por qué tal otra, y yo lo gastaba. Digo, ¿te sigue gustando ¿Con esa qué? porquería llamada Hot Chip? Y dice, para que vean lo fanático que soy, un día terminó Soda y vestido de Soda Stereo, me metí en una combi y me fui a Crobar a ver un show de Hot Chip por internet. Muy fana, muy fana. Pero eso vuelve a hablar bien de él. Es un tipo que nunca perdió el amor por la música. Yo los vi en un Pepsi Music, buena banda, Hot Chip. ¿Qué te pasa, cabrón? No guardemos a Hot Chip. Más o menos. Hot Más Chip o menos. tiene un par de cositas, digo, compararlo con Roxy Music, es un porotito. Si no te convenció Cerati, no te voy a convencer yo, así que No, sé que está bueno. no, pero tampoco le encuentro muchas cosas, porque yo me quiero, a mí me gusta convencerme y encontrar cosas nuevas, pero bueno, Hot Chip ya es viejo. Sí, ya Ya que me- los 2000 ya son viejos. Sí, Pero, pero pensaba en Bowie por Doble Vida, por Carlos Alomar, que dice Cerati en una parte de lo más cercano a Bowie que conseguí, de productor, ¿no? claro, claro, porque él sabía que Coleman era muy fanático de Bowie, y aparte a los dos les gustaba. Los dos se colgaban por ahí tratando de ver qué efectos tenía la voz de Bowie en el disco Tonight. Por ejemplo. O sea, bueno, se juntaron dos también cerebritos. Bueno, eso, Richard Coleman es obviamente un tipo que está siempre dando vuelta ahí, como decíamos, Melero, Titi González, Richard Coleman, eso es parte de su Claro, entorno pero por fundamental. ejemplo, pero Coleman es como, parece como un Cerati Dark, de alguna manera. Se creó un poco de esa imagen. Y también estaba como el chiste en los 80 de que no, Gustavo de Fricción hace la música que quiere hacer, en cambio Soda Stereo hace la música para pegar. Y no era verdad. Él quería hacer algo distinto porque tenía tiempo. Después se dio cuenta que no tenía tiempo, porque Soda creció mucho más rápido de lo que podía esperarse. Fue un boom.
Pienso también otro que anda dando vuelta por ahí, el Zorrito Bonquintiero, también los teclados. Sí, fue muy Eh, divertida la charla con el zorrito. Y el zorrito además me parece que es un tipo que no ha sido tan valorado, porque es siempre ha verdad, quedado como detrás de Charly García, detrás de Soda Stereo, y un tipo que les aportó mucho a los dos. es verdad. Y hasta quedó como un cuarto soda, que en realidad nunca hubo un cuarto soda, como tampoco fue Melero, nunca hubo un cuarto soda. No, hubo muchos cuartos soda. El Pero ninguno Zorrito, fue de verdad. Barra, Daniel Saiz, Tweety, no sé, Ojaré en un momento, Daniel Cohn. Daniel Cohn es una de las grandes charlas del libro, que me costó Sí. conseguirlo. Pese a Claro, que lo claro. conozco, fue mi jefe cuando yo trabajaba en Clarín, pero Fundó Daniel el Cohn sí. cuando se decidió hablar, realmente fue muy franco, tuvimos dos charlas espectaculares que le dieron mucha polenta al libro. Fundó el suplemento sí, Daniel, por eso, obviamente, Clarín. Sí. Un grosso, Daniel. Bueno, eso pensaba todos los personajes de los 80 que andan dando vuelta por ahí en tu libro, en la historia, está buenísimo. Pienso el Gonzo Palacios, ahora que está en Buenos Aires, de hecho, que tiene una frase que en tu libro dice: Cerati me preguntó si vamos las bandas, era para ellos, para Soda, y le dije que no, si había pica con eso, ¿no? Claro, había pica, yo pensé que en realidad la pica era del público, pero veo que eso se trasladó rápidamente a los músicos. Después me contó algunas cosas de Los Redondos que no venía al caso poner, pero Los Redondos por ahí, viste, si grababan algo demasiado bien, lo volvían a hacer porque sabían que a su público no le iba a gustar, que al público le gustaba un poco más la mugre. En cambio, al público de Soda le gustaba más la cosa estética, el sonido diferente, la cosita bien terminada. Y el Indio solista después terminó tocando con Nalé, digo, se metió más en la electrónica. Digo, al Indio siempre le gustó más, La ley más bocanada, Carrizo, epa. La va a más hacer el carrizo, ¿verdad? Cerati. Yo creo que había más cosas, y creo que el indio lo sabe, todavía más cosas, y lo dijo alguna vez, había más cosas en común que las cosas que podían dividirlo. La división la pone un poco el público cuando se muere Luque y comienzan a cantar que se muera Cerati. Eso es muy feo y bueno, es la parte troglodita argenta que se manifiesta en canchas de fútbol o manifestaciones políticas. Es verdad, era más del público. Pienso incluso en una frase del Indio despidiéndolo, ya Cerati después de su muerte, que dice: Tu etapa solista fue sólida y aventurera, puso en una carta en sus redes, a comenzar de nuevo en tierra incógnita. Un aplauso para vos, como que le despedía con mucha admiración el Indio a Sí, Gustavo. sí, si bien el indio también desmereció en su momento la producción de Soda, pues decía, parece que estuvieran viendo New Musical Express y sacando todas las cosas ahí, es todo literal. Bueno, si vos sabés eso, vos también estuviste viendo New Musical Express. El indio Obvio. también tenía lo suyo, pero no es verdad, porque Soda no copiaba, pero sí se dejaba, digamos, contaminar por los sonidos que iban saliendo. Los redondos eran cerrados porque también el público de ellos es muy cerrado. ¿Viste? Pienso No en sé, Dynamo como un gran cambio también. Dynamo fue otro cambio. los redondos comenzaron a cambiar en los Luzberito. Ahí se animaron a grabar bien, a hacer una producción en serio. Después se entusiasmaron con el último Bondi de Finisterre y Momo Sampler. Más Pero Soda ya electrónico. estaba en ese terreno desde el comienzo. Siempre buscó la alta fidelidad. Es verdad, es verdad. Por eso, bueno, justamente por ahí, hasta por cuestión de gustos, puede ser que a Cerati no le gustaba Redondos y a Kelly no le gustaba Soda, pero sí solistas se gustaban sus carreras. Eso que está claro. Sí, pero Cerati nunca habló de la carrera del Indio, pero el Indio sí decía que la etapa solista de Gustavo le copaba más. Y lo cual es lógico, porque Gustavo como solista pegó un estirón también. Hubiera Ok. sido lindo que Soda Stereo hubiera podido hacer un nuevo disco de estudio. ¿Cómo hubiera sido, no? En el 2007. No hubiera sido como Fuerza Natural seguramente, pero hubiera sido interesante. Lo que pasa es que, bueno, Gustavo dijo, es una cápsula del tiempo y hay que respetarla. Los demás obviamente hubieran seguido. Sí, quedó esa deuda, ese disco. Está el en vivo, obviamente, lo de los Rivers. Claro, de la historia de los Rivers está bastante contada. Si hablamos de Gustavo Solista, hay dos temas, por lo menos, canciones que pegaron muchísimo, que están por arriba de todo. Uno es Puente, obviamente, de Sí. Bocanada, y otro es Crimen, Sí, a que son Crimen le di la bola y muy me distintos. obsesioné con Crimen. Bueno, te quería No contar sé. eso. Hay una frase graciosa que está en el libro que dice que Cerati mismo dice: hizo una balada muy grasa, dice, no tipo Robbie Williams, él se ríe. Claro, el tema se llamaba el Working Title, el título de trabajo era Robbie Williams.
Y además Gustavo le decía, ayúdame, ¿por qué no se la vendemos? Y le mandaron un demo, que está ahí la persona que me lo cuenta, que es Nicolás Parker, Pucci, le mandaron el demo a Shakira para ver si ella la quería cantar, pero tenía muchas baladas en el disco. Y Tweety decía, no podés no grabarla. Y después Aspo Verde le dijo, Gustavo, estuve escuchando, discúlpame, pero tenemos que salir con Crimen. Te van a pasar cosas muy lindas con esta canción. Y Aspo tenía razón. Y yo me Como, puse, digo, ok, sampleo los pianos, pero ¿de dónde los sacó? Y me puse a investigar. Y sabés que poco antes de que salga el libro, creo que descubrí de dónde salió. No lo descubrí para el libro, que es de un a ver, tema de los contanos, ya Carpenters. está. De un tema ¿De de los dónde? Carpenters. Yesterday Mirá. One More. Y está casi igual. Pero para el disco tocaron, Tweety tocó unos pianos de refuerzo, porque con el sample solo no alcanzaba, porque había que cambiar de tono. Y en el comienzo de esa canción, el piano hace pim, 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 tres veces el mismo tono. Y cuando empezás a traspolar y a hacer eso, el sonido medio que se pierde, se mambea, lo cual puede ser bueno o puede ser muy malo. Teclado, teclado y la espera me agotó, arranca, ¿no? Claro, la espera me agotó. Sí, así como me agotó a mí la espera del libro, viste, desde que lo entregué hasta que salió, fue un parto largo y encima yo cuando fue lo de la personalidad destacada de la cultura, ahí dije lo de Cerati y 15 días antes mostré la tapa. Fueron 15 días donde la gente decía, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Cuándo sale? ¿Dónde sale? ¿Cuándo sale? Colombia, México. Enloquecieron todos. Y Qué yo, lindo. y vinieron los colegas, y digo, no, me dijeron que aguantemos hasta que esté el libro. Entonces a mí también me agotó la espera. Y el tecladito, te falta que toques el teclado, dale. Claro, pues yo puedo tocar ese tecladito. Una nota en el piano te la toco. Tengo clases de piano con Juan del Barrio y con Germán Biedemer, que es el tecladista de Calamar. Ojo, ¿eh? Ahí va. Sí, pero Bueno, yo por soy eso. batero. Yo toco el piano como la batería. Ajá, ajá. Vos como batero, ¿cómo juzgarías el trabajo? ¿Cómo calificás el trabajo de Charlie? De Charlie Alberti. Bueno, a mí me gusta mucho cómo toca Charlie Alberti. Es un tipo que es muy práctico para tocar, que tiene gusto. Yo creo que no había mejor batero para Soda Stereo que Charlie Alberti. Si le metías Ahí va. uno que tocara un poco mejor, la cagaba. Ajá. Es que tenía que ser uno que no sea súper virtuoso como un rol progresivo, ni tampoco. Pero tiene que, el tema no es por el virtuosismo, sino por el gusto que tenés, dónde te metes en la canción, qué ritmo le Ahí va. das, cómo lo sostenés. Lo que pasa es que Gustavo lo llenaba de máquinas y a veces le pedía cosas imposibles porque ya estaban dirimiendo otras cuestiones que a lo mejor tenían que ver con las chicas. Ahí va. Bueno, Entonces cosas Gustavo le imposibles, hacía justamente. sentir de rigor a Charlie. Y Gustavo fue cruel. No es que mi libro es una biografía rosa de qué capo que es Gustavo. No, bueno, las cosas que no son tan lindas de Gustavo también se cuentan. Y él fue muy cruel con Charlie Alberti, innecesariamente. Sí, sí, de corregirle cosas o decir, che, esto se toca así, ¿viste? ¿No? En ese plan. Sí, sí, la verdad es que eso no habla bien de Gustavo, pero también habla de su obsesión por tener las cosas correctas. Re. Y Charlie se esforzó por complacerlo, pero en un punto nunca lo iba a complacer porque me parece que estaban dirimiendo otra cosa, un poderío dentro de la banda. Es verdad. Sí, un poco se extrae de tu libro de leyendo las voces de todos, de que la pelea entre los tres es más con Charlie y Gustavo, ¿no? Más las diferencias, digo, por ahí de. Sí. También hay una diferencia de edad, pero no es tanta, 3 años. Lo que pasa es que me parece que se pudre todo realmente cuando la pelea es Gustavo Zeta. Ahí sí, los dos que fueron el núcleo fundacional de Soda, cuando ahí hay mucha diferencia y no se pueden amigar y hay reproches por distintas cosas, ahí sí que se rompe la nave madre. Sí, queda bastante claro que es como desde Dynamo 92 hasta 97 la despedida, son esos años difíciles de que la pasa mal en las giras. De ellos dice que no eran unas giras, no estaban contentos en las giras, ¿no? El show de Ferro, show No, alternativo también en el la festival. pasa mal en la gira y no solamente ellos, también el cuerpo técnico. Por eso. ¿Viste? Entonces es muy difícil cuando ya te llevas tan mal seguir adelante. Y Gustavo también quería
digamos, dejar de tener a los otros dos que le vivían reclamando cosas, y bueno, hago la mía, bueno, separémonos, como una pareja. Y Pero le además costó no se bastante como... querían separar porque sabían que Gustavo era el que producía la música. Obvio, obvio. Por eso, pero hay como cinco, estos que digo, como 5 años como muy difíciles. Los últimos años son bastante trabado, ¿no? Sí, 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 fueron Eh, complejos para ellos esos años, lo sufrieron, pero bueno, la historia no siempre es un camino asfaltado. A veces tenés que agarrar el ripio y comerte un bache. Obvio, pero el último disco, ponele Sueño Estéreo, tiene buenos temas, como Ella usó mi cabeza como revólver, como Zoom, el último, Sí, y es raro cómo se fue armando también, bueno, cuento Zoom, un Practamo Can poco. Zoom. Tiene buenos temas, dejó hasta los últimos momentos, ¿no? ¿Cómo juzgás a Sueño Estéreo siendo el último de Soda? A mí no es el disco de Soda Stereo que más me gusta, pero es un disco, digamos, que es medio como clásico de Soda Stereo, pero Soda Stereo nunca fue un clásico, siempre fue el grupo que renovaba. Soda Stereo era como la punta de lanza de modernidad que alguna vez fue Spinetta cuando hizo todas sus bandas hasta los 80, incluso cuando hizo Privé, una bola de samplers que no había en ningún otro disco. Después esa posta la tuvo Charlie, viste, con Chris Moderno, y después la modernidad pasó a manos de Soda, y después continuó con Gustavo. Después no sé si hubo una banda que fuera más moderna que ellos. Pienso por ahí Fito Páez con Tercer Mundo en el 90, ahí como también el mismo, No, no veo la cosa rapeando un poco. modernosa ahí. Yo creo que Fito Páez fue moderno en Giros. Ahí va. Y Giros hace como una upgrade interesante ahí, con máquinas, todas esas baterías demenciales de los 80, pensá en taquicardia, en baterías brutales. Incluso también si escuchás canción sobre canción del disco del 63 de Fito, también tiene esas baterías. Como Soda Stereo, nada personal. Esas baterías de Mario Breuer, ¿no? Algunas son de Breuer, pero eran endémicas, mundialmente había esas baterías. Las baterías de Simple Minds, las de Big Country, la de La YouTube, verdad. eran todas Era la baterías, época. pero era la tecnología de la época. Realmente, esas baterías como súper gigantes, ¿no? Como Súper camarosas, con mucho con cámara, eco. El eco no se termina después que el disco. es verdad. Y recién que nombrás a Spinetta, hay un show, el show de Vélez, obviamente, del 2009, las bandas eternas, que disfrutó mucho Cerati. Que se lo vio en el escenario y Sí, todo ese sí, backstage es sí. hermoso. Sí, fue muy linda esa juntada al final y yo creo que si los dos hubieran sobrevivido a sus respectivas patologías, hubieran terminado haciendo un disco de Spinetta Cerati. De hecho, Gustavo quería producir Como Spinetta. el de Charlie. No, como lo veo, ¿eh? Ah, claro. Como la. No, con Charlie, Spinetta Charlie no funcionó eso, mucha No, no, como técnica. Tango 3, se decía como Tango 3, que era Cerati, Charlie. Bueno, Tango 3 fue una idea, pero Gustavo produciendo Spinetta hubiera sido una cosa hermosa. Y los dos trabajando juntos, yo creo que se hubieran entendido muy bien. Soñemos más con eso, el disco Cerati Spinetta, ¿cómo hubiera sido? ¿Qué más? No, yo creo que hubiera sido muy psicodélico. Ahí va. Muy psicodélico hubiera sido. Yo creo que Gustavo lo hubiera interpretado muy bien. Creo que Gustavo hubiera sido el productor ideal para Luis, pero que Luis Alberto se dejara producir ya era más difícil. Pero hubiera sido más sonido clásico o moderno. Yo creo que hubiera sido un sonido moderno, porque Spinetta también se copaba con las cosas modernas. Claro. Él, viste, pionero de los samplers, viste, grababa con ruido de caja de fósforo, un delirio. Yo creo que hubiera sido un disco muy moderno y que Gustavo a lo mejor con su dominio del chaperío hubiera hecho que Spinetta no se aburriera, pero Spinetta también era muy bueno programando baterías, viste, dos monstruitos. O era la gloria total o el desastre absoluto. Pero sí, le hubiera ido mejor que el de Charlie Spinetta, si hubiera sido. Sí, seguramente lo hubiera terminado este. Bueno, Spinetta lo fue a visitar, que se cuenta en el libro, obviamente, le fue a visitar a Cerati cuando estaba internado acá, Sí, y fue y y hizo una frase, le llevó una eh, viola que era de él, que se la había regalado a Dante, como para ver si la viola lo despertaba. Mirá qué qué lindo. idea. O para que si él despertara tuviera una viola a mano.
Un detalle muy tierno de Spinetta, que lo quería mucho a Gustavo y era recíproco. Spinetta le dice a la familia, yo me cortaría un brazo para que este pibe despierte. Te lo dijo a Tweety eso. A Twitty. Eh, sí, y te lo decía en serio. Te lo decía en serio, no era una frase hecha. ¿Cuánta gente lo fue a visitar también ahí, obviamente, ¿no? A tratar de alguna forma estimularlo, Sí, no hablarle, sé qué explicarle. tanta, no todos entraron a la habitación de Gustavo porque era muy fuerte, parece, viste, verlo. Viste, a Charlie lo impresionó mucho, a Luis también. Luis se fue, viste, a ver a la mamá, viste, tipo, necesito que me abrace, madre, porque acabo de ver a mi amigo que está y no está. Todos salían destruidos, todos salían muy conmovidos de Sí, verlo. sí, algunos se Muy fuerte. acostumbran un poco más, hay algunas situaciones un poco graciosas ahí, pero todos comenzaban a tratar de ver, bueno, si lo podían despertar, ¿viste? Pero bueno, yo explico bastante la parte médica ahí, Sí. de qué es lo que pasó, cómo pasó y por qué no se pudo hacer mucho más. Sí, Leo García es uno también que iba mucho a visitarlo, se emocionaba. Y Leo dice que iba hasta en momentos en que no debía ir, que en un momento le dijeron, bueno, aflojá con el ritmo, Leo. Pero Leo es Siempre así, sensible, querendón. re sensible, siempre, siempre. Pero nada, estuvo 4 años internado, Fueron 4 2010. largos años y fue un calvario para ellos. Fue La muy. familia, Benito. Pero la familia, viste, al pie del cañón, eso es algo conmovedor. Ujú. ¿Qué te acuerdas después ya de su muerte y los días esos posteriores? Bueno, el funeral, obviamente, que Mirá, yo no me acuerdo mucho porque el día que Gustavo muere, yo creo que me acuerdo, que me entero de que Gustavo murió viajando a San Luis, que iba a dar una charla. ahí va. Entonces, di 2 charlas en Villa Mercedes. Y obviamente la primera comencé hablando de Gustavo porque ameritaba, y todo el mundo quería saber, los periodistas también me preguntaban por Gustavo. Era una charla, no me acuerdo si era presentación de libro, un taller o qué era, pero, pero es como que me pidieron incluso que escribiera para Radar de Gustavo. Y lo primero que me acordé fue una visita que yo hice a Supersónico, invitado por Coleman, que estaban haciendo el disco de los Siete Delfines, como Gustavo me conocía, no había problema. Me acuerdo de estar sentado como sobre un rack de efectos y que de repente viene Gustavo como loco abajo mío, y digo, me va a morder este tipo. Y no, y viene como a toquetear unos cables y los sacude así, pero bien fuerte. Y digo, no lo dije, obviamente por respeto, va a estar mierda la pachera este hombre. Entonces yo lo veía en estado salvaje de creación. Y era muy lindo ver eso, ¿viste? Un tipo enloquecido a ver si le sacaba un sonido distinto a la viola de Coleman. Del primer disco de Delfines, Dark, supongo que hablabas de ese en el libro. ¿El primero? Perdón, no entendí la pregunta. Hablabas del primer disco de los Delfines, que era con Gamexane, Dark, el primer disco de... Claro, y aparte cómo fue la relación Gamexane-Cerati, que ese fue el experimento de Coleman. Meto estos dos en una pecera y a ver si, ¿qué pasa? Y Gustavo la manejó súper bien, parece. Siendo re punky, siendo un punky como Gamexane. Claro, porque con Gamexane no había modo de manejarlo bien, pero si Gamexane te veía algo noble, respondía a esa nobleza. Y yo creo que lo debe haber visto en Gustavo. Buenísimo, Sergio. Para ir redondeando un poco, ¿cómo tomás o cómo se ubican dentro de la historia los homenajes a Gustavo? Bueno, el Circo del Soleil, el disco Séptimo Día, el Gracias Totales. Bueno, yo No lo todo escuché, eso ¿cómo lo tomás? lo abordo, lo Sí, sí, por estudio eso. y lo cuento, porque me parece que es parte como del legado que comienza a trabajar tras la muerte del artista. Y eso comienza a trabajar de alguna manera. Y es como la semilla que él dejó, que viste, va creciendo. Lo último que yo escuché fueron los 14 episodios sinfónicos, que es muy distinto a los 11 episodios sinfónicos. ¿Viste? Entonces, Lo de México. ves que el tipo sigue vigente y sobre todo, bueno, Gustavo sigue siendo muy extrañado. Entonces mucha gente se alegró cuando supo que aparecía el libro porque es de alguna manera tenerlo un ratito, lo que dure más la lectura con nosotros, ¿viste? Y ese es el objetivo del libro. Traer un poquito de él, de esta cosa que se nos fue, traerlo un poquito y tenerlo un rato más con nosotros y poder conocer facetas desconocidas. eh,
no sé, para mí fue un proceso muy fuerte, muy lindo, en donde yo me tuve que amacar. Con Spinetta por ahí fue más fácil, pero también tenía la responsabilidad de Spinetta, ¿viste? Tierra sagrada. Cerati tampoco deja de ser tierra sagrada. Pero yo tenía más familiaridad con Gustavo por ahí, o a lo mejor yo a Spinetta lo endiosé en su momento, y con Gustavo ya era un entrevistado más, que un tipo que yo admiraba musicalmente porque era muy bueno. Entonces, bueno, busqué darle continuidad, porque la historia de un gran artista no termina cuando muere, termina cuando se olvida. Totalmente. Y la última, Sergio, ¿por qué crees que Gustavo Cerati fue Gustavo Cerati? Y porque tenía el talento y la capacidad de trabajo. Yo creo que son esas dos cosas. Si hay un tipo con talento y además labura, las cosas van a algún puerto. No sé si al mejor puerto, pero van. Y Gustavo tenía eso, ¿viste? Fue un laburante de la música, eso se cuenta también en el libro, de que tocaba en bandas como sesionista, ¿viste? Para ganarse unos mangos. Y eso era oficio. Entonces, también Z tocó, se hizo todo un viaje tocando en la Fragata Libertad, todas las noches, o todos los días, o llegaban a un puerto y tocaban. Digo, eso te da mucho training, te da mucho recorrido y te da muchas herramientas para hacer lo que después haces. Y Gustavo tuvo ese carreteo, pero no se conocía. Bueno, yo busqué mucho que se conociera lo que no se conocía, y lo que ya se conocía, contarlo mejor si podía. Talento y constancia, entonces, entre otras cosas. Yo creo que eso, mucho talento, mucha constancia, y dejarte también llevar por las cosas nuevas, dejarte influir, eh, y tampoco, y no milanarse, no achicarse, porque para mí la definición del rock es: no dejes que te digan quién sos, descubrilo vos mismo. Adhiero, me hago la remera con esa, me gusta. Bueno, pagame el copyright. ¿Qué Sergio, para tipo? terminar, muchas gracias, Sergio, por la entrevista. Recomendamos acá, obviamente, algún tiempo atrás, La vida de Gustavo Cerati, Sergio Marchi, Sudamericana. Gracias a todos los que siguieron hasta acá la entrevista, nuestra entrevista Quid, y nos veremos en la próxima. Gracias, El Sergio. agradecido soy yo, Nico. Muchas gracias por la charla, muy divertida. Me voy a dar vuelta a la comida. Dale.